computación de los datos que que analizamos en la diapositiva de recién. Vamos, por ejemplo, el dato de los vuelos. Entonces, las librerías, esto de acá, a ver si me deja. Bien, entonces, voy a intentar, a ver, importar primero a ver, este de acá, la de los vuelos. Entonces, bueno, ya, ya le di nombre a estos de acá, voy a guardarme los nombres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que voy a hacer es esta función cmdscale, bien, y le voy a pedir que me lo vuelque a dimensión 2, ¿no? Yo primero tengo que darle a esta función mdscale, tengo que darle una matriz de distancias, ¿bien? La matriz de distancias asociada a esos datos que yo tengo, ¿bien? En ese caso, yo lo que estoy trabajando son con los datos de la distancia entre los vuelos. Yo tengo solamente la distancia que hay entre cada una de las ciudades, ¿bien? Entonces voy a pedirle que a partir de esas distancias me intente reconstruir cómo sería en dimensión 2, ¿bien? Entonces, acá yo le doy la matriz de las distancias, ¿bien? Entre cada una de las ciudades y le digo que me lo dé en dimensión 2, ¿bien? Y ahora vamos a pasar el gráfico. Y bueno, igual que antes, tenemos esto de acá. No sé si se ve de acá. Tengo miedo de que no se vea esto de acá. La ventanita esto de acá. Entonces, lo que nosotros tenemos es acá, se parece mucho a la ubicación de Planiferio, ¿no? Acá tenemos, no sé, bueno, tenemos acá, como dije recién, acá tenemos a la parte de Asia, acá la parte, no sé, de África, la ciudad del Cabo, acá tenemos Europa, y acá tenemos la parte de América, ¿bien? Y bueno, y acá está un poco colado acá, porque Honolulu, que estaría en el Pacífico, tendría que estar por la otra parte, pero no importa, son consistentes las, las distancias. Y notemos que a pesar de que nosotros le dimos las distancias, solamente las distancias, me puedo reconstruir bien el planiferio, ¿no? Cómo estarían ubicados estas ciudades en el planiferio, ¿no? Bueno, un poquito, ¿no? Porque fíjate, Montreal y Nueva York tenía que estar un poco más al norte, ¿no? En cambio, México me lo mostró más al norte que estas dos ciudades, ¿bien? Pero Río de Janeiro está debajo, ahí, al sur. Están Londres y París y Roma, ¿bien? Acá, Estocolmo, Moscú, ¿bien? Acá están bien en el orden que uno quiere, ¿no? Acá tenemos Nueva Delhi, Hong Kong, Tokio. Bueno, este de Australia está medio alejado, pero bien, entre todo bien, ¿sí? Ahora intentemos hacer lo mismo en dimensión 3, ¿bien? En este caso yo le pongo k igual a 3, porque quiero que me lo vuelque a dimensión 3, ¿bien? De nada. Vamos a hacer acá el scatterplot. Y bueno, nada, lo mismo. Tenemos un gráfico en el que quizás hay un poco más de detalle, pero no aporta más de lo que ya habíamos visto recién. Bien. Quizás acá está un poquito más alejado este de Oceanía de los demás países, de las demás ciudades, bien, la de Australia, bien. Acá no sé si se nota, pero por ejemplo la de Ciudad del Cabo, que está en África, está más alejada de las demás ciudades, que se lo ve como se lo veía en Dimensión 2, bien. Entonces como que uno empieza a ver más cosas en dimensión 3 que en dimensión 2, ¿bien? Y eso porque a medida que uno va achicando la dimensión, pierde más la fidelidad de la distancia, ¿no? Como que las distancias se hacen más, se diluyen más, ¿bien? Entonces acá lo que hago, por ejemplo, es comparar las distancias entre cada uno. En este caso voy a comparar las distancias originales con la distancia que uno obtiene al usar la distancia al que las distancias que obtengo yo usando la representación en dimensión 2, ¿bien? Entonces yo comparo acá y, por ejemplo, bueno,
6.200. Es bastante, pero dentro de las distancias que me dan entre cada una de las ciudades, que son más o menos del tipo de, en general dan 8.000 de distancia, por lo general estas ciudades entre sí, 6.000 no es tanto. Ahora veamos si nosotros comparamos la distancia original con la distancia que se obtiene de la representación de dimensión 3. Fijémonos, acá me queda 4.000, o sea, redujo bastante más, ¿bien? Es más fiel la de representación en dimensión 3 que en dimensión 2, aunque un poco más difícil de visualizar, pero nada, se condice con lo que habíamos dicho antes. Mientras más disminuyo el rango de esa matriz que estoy usando en el método de la matriz B, más se diluye esa aproximación, ¿bien? Que habíamos puesto ahí, ¿sí? Y tenemos también otros datos acá, que es, por ejemplo, de la librería MDBench, que lo que tenemos son los datos de pacientes que tienen cáncer de mama, ¿bien? Benigno y maligno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, voy a recordar acá que este método no es un algoritmo de tipo supervisado, ¿bien? Acá en este caso, yo ya sé que son benignos y malignos, pero hagamos de cuenta de que no, ¿bien? A ver si me lo logra clusterizar. Acá en este caso, a diferencia del anterior, yo no tengo la distancia entre ellas. Yo solo tengo diferentes signos y análisis, por ejemplo, no sé, de qué tan inflamado está y otros demás signos vitales de interés de las pacientes, ¿bien? Entonces, en este caso yo tengo una representación paramétrica de ellas, no tengo la distancia. Entonces, uso, por ejemplo, para estas pacientes, a ver, como para ver un poco esto de acá, pacientes, no lo puse, ¿no? Bien, por ejemplo, tengo acá, no sé, qué tan grande es el montón de células que tenemos ahí, la forma o distintos parámetros que me analizan cómo viene, ¿bien? La paciente, ¿bien? Parámetros bastante biológicos. Y al final tenemos la clase, qué tipo es, si es benigno o maligno, ¿bien? Entonces lo que hacemos es acá, intentar analizar una distancia, calcular la distancia entre cada uno de los pacientes, ¿bien? Que en estos casos tenemos cuántas variables, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Entonces nos gustaría ver qué tan distantes están cada una de las pacientes de la otra, ¿bien? Entonces, bueno, acá construyo la matriz de distancias, ¿bien? Acá hago parámetros de colores como para poder identificar los clústeres. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le doy la matriz de distancias entre cada una de las pacientes y veamos qué me da. A ver. Y nada, me da esto, me da que los que fueron clasificadas benignas están más a la derecha que los que son del tipo maligno, ¿bien? O sea que como método de clasificación esto está bueno, ¿no? Notemos que yo nunca le di yo cuando les metí acá, le quité el dato de si eran benignos o malignos, solamente les di los parámetros numéricos, ¿bien? Entonces como que, nada, sí, es un buen método también para clusterizar. Uno quiere conservar las distancias, acá las que tienen un tumor benigno se mantienen bastante cerca. En cambio, los de malignos están también cerca, un poco más dispersos, pero entre sí, los malignos están cerca, las pacientes que tienen tumor maligno. ¿Bien? Sí. Podría también verlo en dimensión 3 a ver qué onda. Y nada, a ver, le hago zoom. No sé si se ve el zoom en el zoom. Y nada, también se nota también en dimensión 3 que están medio separados estos datos. Hay algunos acá metidos entre sí como unos grises, pero se nota bien que están mejor separados que en el dimensión 2. ¿Bien? Notemos qué pasa. Acá yo lo que tuve que meterle es la distancia euclidia.
Acá yo les daba datos parametrizados en dimensión R a la 9, ¿no? Y después calculé la matriz de distancia usando la distancia euclidiana de cada una. Podría usar, por ejemplo, la distancia dada por la norma 1, que es la que llamamos Manhattan, y vemos que capaz cambia algo, ¿bien? Entonces, veamos. No, perdón, quiero dimensión 3. A ver qué pasa. Nada, también se refiere a que hay distancias entre cada uno de ellos, medidas también están separadas entre sí, cada uno los benignos y los malignos, ¿bien? También hay unos grises. Ahora, si yo pongo la distancia del máximo, veamos, si pongo la distancia del máximo, lo que va a suceder es que, a ver qué pasa. Zoom. También, están medio separados, ¿bien? Pero cambia un poco la ubicación, dependiendo de cómo yo use. Están más separados, a mi juicio, como que están más separados. Bien. Entonces, nada, dependiendo también de la métrica que use, puedo tener diferentes resultados, ¿no? Pero vamos a ver en dimensión 2 qué pasa con el máximo. Nada, también aparecen separados en dimensión 2 con la distancia, la distancia del máximo. Sí, que nada, esto por ahora es todo lo de MDS.